Soy Antonio Marí, doctor ingeniero de caminos y catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. El Plan Bolonia, bajo mi punto de vista, es un intento de equiparar las titulaciones en toda Europa, de manera que pueda haber una libre circulación de profesionales y podamos de alguna manera fomentar la movilidad y la actuación profesional no solamente en toda Europa, sino en el resto del mundo de una manera homogénea. Seamos conscientes de que hoy en día es muy difícil equiparar las titulaciones universitarias, teniendo en cuenta que en algunos países son 3 años, en otros son 4, en otros son 5, en algunos hay titulación única, en otros hay titulaciones a varios niveles. Por lo tanto, Bolonia tiene como objetivo el crear un espacio común europeo de educación fuerte, sólido, intercambiable, de manera que a partir de ahora Europa sea, como ocurre en Estados Unidos o en Japón, un espacio único en el que podamos reconocer las titulaciones de todos los países. Aparte de este objetivo político común de toda Europa, el Plan Bolonia supone, por lo tanto, una adaptación muy importante de los planes de estudios de todas las titulaciones. Algunas tienen que aumentar de 3 a 4 años, otras tienen que reducirse y además supone estructurar las carreras en 2 ciclos, una de graduado y otras de máster. Pero además, bajo mi punto de vista, es una gran oportunidad para replantearnos la forma en la que se enseña. Concretamente en España, yo creo que tenemos un sistema educativo en el que se exige mucho al estudiante, en el que la enseñanza está centrada fundamentalmente en el profesor y en lo que se puede enseñar, y realmente creo que hemos de ir hacia una enseñanza más centrada en el estudiante y pensando más en lo que se puede aprender y no en lo que se puede enseñar. Esto requiere, por supuesto, un cambio de actitud, tanto de profesores como de estudiantes, y requiere unos recursos importantes. Estamos hablando de trabajar más por proyectos, estamos hablando de fomentar no solamente la adquisición de conocimientos, sino de fomentar actitudes, de disponer de profesionales capaces de entender el mundo en su globalidad y, por lo tanto, con una carga de conocimiento transversal mucho más importante que la que tienen los egresados de nuestras escuelas actuales. Estamos hablando de personas capaces de trabajar en equipo, capaces de liderar grupos, capaces de interlocutar con otras profesiones. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo me muevo, la ingeniería civil, parece bastante obvio que, aparte de resolver problemas técnicos, que es lo esencial, por supuesto, hemos de saber interlocutar con administraciones, con organizaciones de todo tipo, ecologistas, asociaciones de vecinos, con las administraciones. Hemos de saber trabajar con grandes grupos, con equipos, y por lo tanto hemos de formar profesionales no solamente capaces de resolver cualquier problema técnico, sino también capaces de preguntarse si ese es el problema técnico que hay que resolver y capaces de buscar el equilibrio entre la mejor solución técnica y la solución que realmente satisface los intereses de todas las partes implicadas. Bolonia significa, por lo tanto, un esfuerzo muy grande, también por parte de los estudiantes, que deben dejar de ser elementos pasivos para transformarse en elementos activos en su propia formación. Eso no es fácil ni para ellos ni para nosotros los profesores, que también dedicamos mucho tiempo a muchas actividades relacionadas con la docencia, pero también relacionadas con la investigación o con la transferencia de tecnología. Y por lo tanto, a mí me parece que poner en práctica lo que significa Bolonia no es únicamente transformar las carreras en unas carreras con más o menos número de horas o más o menos número de cursos, sino transformar también el fondo de la cuestión, que es cómo se enseña, qué se enseña y cuál es el perfil del profesional que queremos formar. Y por lo tanto se requiere una implicación profunda de todos, profesores,
estudiantes, administraciones, y desde luego se requieren unos recursos importantes para poder dar una educación de calidad, que es lo que al final se pretende. En la actualidad hay ya muchas titulaciones españolas, universitarias españolas, que tienen unos planteamientos, una duración muy equiparable al resto de titulaciones europeas, sobre todo carreras que no son del ámbito técnico. Por ejemplo, me consta que carreras como historia, geografía, filosofía o incluso ciencias físicas, ciencias químicas, geología y otras muchas ya son carreras de 4 años de duración. El esfuerzo mayor lo vamos a tener que hacer las carreras técnicas, fundamentalmente, en las que existen 2 niveles, el ingeniero técnico y el ingeniero superior, que vamos a tener que adaptarnos a una titulación única de un carácter intermedio y después a un máster. No obstante, como he dicho antes, el número de años o el número de horas no es el único elemento. Habrá que adaptar el concepto de crédito. Hasta ahora los créditos medían el número de horas de clase. A partir de ahora los créditos miden el esfuerzo total que tiene que hacer un estudiante para seguir la asignatura. Un crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, en las cuales se incluyen las horas de estudio personal, las horas de asistencia a clase, las horas de trabajos realizados, las horas de laboratorio e incluso las horas de exámenes. Por lo tanto, con este concepto de crédito se puede jugar con el tiempo dedicado a las distintas actividades, de manera que si antes un crédito eran 10 horas de clase y una asignatura de 9 créditos eran 90 horas de clase, ahora una asignatura de 9 créditos son 9 por 25 horas de trabajo del alumno, las cuales se pueden repartir de muchas maneras. Ese proceso requiere una adaptación de las asignaturas y una adaptación de cómo se imparten las clases. Posiblemente el proceso de Bolonia significa que en las clases, la clase magistral típica en la que el profesor imparte los conocimientos a través de la pizarra o de otros medios pedagógicos, pase a ser de menor entidad y pase a tener una importancia mayor la participación del estudiante en cuanto a realización de trabajos y en cuanto a preguntas y participación en las clases. Es decir, el profesor no tiene que dar masticado a los estudiantes todos los conocimientos, sino que tiene más bien que ser un elemento agitador, un elemento que proporcione las inquietudes para que el estudiante sepa a dónde tiene que ir y cómo tiene que enfocar los temas, pero sea el propio trabajo del estudiante el que sea el elemento fundamental de su formación. El Espacio Europeo de Educación Superior pone de manifiesto algo que hace tiempo que creemos está entrando en vigor, que es que cada vez más la sociedad valora más a los profesionales y menos a los títulos. Es decir, conforme vamos avanzando en el conocimiento, sabemos que es imposible en un único periodo universitario adquirir todos los conocimientos necesarios para desarrollar una profesión y que además, como he dicho antes, las personas no solamente deben tener unos conocimientos profundos de sus temas concretos, sino que deben ser capaces de entender todos los aspectos transversales y colaterales que implica el desarrollo de su profesión. Y por lo tanto, el conocimiento es algo que se va adquiriendo a lo largo de toda la vida con un aprendizaje continuo que no termina en la universidad, sino que yo diría que casi empieza en la universidad. Por lo tanto, vamos hacia una sociedad que valore cada vez más a las personas, a sus conocimientos y cada vez menos a los títulos que consiguieron en un momento determinado de su vida.